Las pruebas mostrarán que el expresidente no fue una persona inocente. Él claramente incitó la insurrección de ese 6 de enero. La evidencia, en este caso, es abrumadora. El presidente Trump, su conducta, que desembarcó el 6 de enero, fue deliberada, planeada y premeditada. Él hubiese podido de forma directa intervenir para frenar a esta toma. Era el deber de él como comandante en jefe. Pero cuando la violencia comenzó, nunca, ni una sola vez, dijo lo que todo el mundo le estaba pidiendo, rogando que dijera: detengan los ataques. Se negó a detenerlos. Senadores, ustedes han visto todas las pruebas hasta este momento, y esto es claro. El 6 de enero, el presidente Trump dejó a todos en este Capitolio, dejó como que si estuviera muerto. Y este es apenas un resumen de las pruebas presentadas hoy por los fiscales de la Cámara en este proceso contra el expresidente Donald Trump. Gracias por acompañarnos. Durante la próxima hora vamos a repasar la jornada, lo que significa y lo que viene en los próximos días. Vamos a comenzar en el complejo del Capitolio. Ahí se encuentra Ione Molinares. Ione, terminó de manera abrupta porque hubo una objeción que se resolvió, pero vamos por partes. Lo que has visto y has escuchado de los jurados, que son los senadores, algunos dicen sentirse sorprendidos, asustados, molestos, pero que no cambian su punto de vista. Claro, y ese es el centro del asunto, Juan Carlos, porque la idea de los fiscales es no solamente refrescar la memoria, enviar todo este mensaje y explicarle a los estadounidenses que tuvieron la oportunidad de ver esta sesión de lo que pasó en una cronología que explicaron de forma muy, muy detallada, pero además mirar cómo convencer a un buen número de republicanos de que Donald Trump efectivamente incitó a la insurrección el pasado 6 de enero, que una turba motivada por las palabras y por un patrón de comportamiento de Trump ya había incitado a esta gente a venir, a asaltar el Capitolio, buscar cómo bloquear un proceso constitucional, democrático, de un conteo oficial de los votos del colegio electoral en busca de revertir esas elecciones. Eso, lo que ocurrió obviamente, pues fue horas y horas detalladas de los fiscales explicando con lujo de detalles, con videos nuevos que no se habían visto anteriormente, videos de seguridad del Capitolio, videos también de cámaras dentro de los uniformes de algunos de los agentes de la policía del Capitolio, la dificultad que tuvieron para mantener a la turba por fuera del complejo principal en el Capitolio el pasado 6 de enero. Todo eso lo detallaron muy bien y específicamente diciendo que ese había sido el resultado de una insistencia, por supuesto, con una mentira muy grande de parte de Donald Trump por mantenerse en el poder, diciendo que había un fraude electoral y que algo que venía esencialmente Trump manejando por meses hasta que llegó a este terrible día del 6 de enero. Vamos a ver una parte donde uno de los fiscales, Joaquín Castro, explica el momento en el que, mientras Donald Trump está incitando a la turba y cuestionando de alguna forma lo que pueda hacer Mike Pence, su vicepresidente, que estaba presidiendo toda la sesión de conteo de votos del colegio electoral, mientras estaba también la turba buscando al mismo Mike Pence. Aquí está. President's response to that statement
Y la respuesta del presidente a esa declaración fue atacar a Mike Pence cuando él estaba con su familia amenazados por una turba violenta. El vicepresidente estaba siguiendo su fe, su deber y su juramento a nuestra nación. Y el vicepresidente y yo no estamos de acuerdo en demasiadas cosas en términos políticos, pero es un hombre que mantiene su juramento, su fe, su deber y sobre todo la Constitución. Y Mike Pence no es un traidor a este país, es un patriota. Videos dramáticos se vieron como la salida a un lugar de seguridad especial que estaban trasladando a Mike Pence. Después se supo que esencialmente Pence evitó a estos agitadores por cuestión de segundos. Igualmente, el senador Mitt Romney iba en camino a buscar una salida cuando uno de los agentes más conocidos hoy, Eugene Goodman, pues esencialmente le ayudó a retroceder y buscar otra salida. Momentos en los cuales obviamente se vivió el caos, el drama, el desorden y la falta de control que tuvieron las autoridades a esta turba. Obviamente hay cuestionamientos de parte de los fiscales por la demora en aprobar refuerzo de parte de la Guardia Nacional, y esto es un asunto que le competía al Pentágono. La demora de Donald Trump de salir a denunciar lo que estaba ocurriendo y constantemente los fiscales reforzaron estos reportes de que Trump realmente estaba pues disfrutando el ver cómo sus simpatizantes irrumpían de forma violenta al Capitolio. Así que todo esto fue parte de la ponencia de los fiscales el día de hoy. La gran pregunta es, lograron convencer los fiscales a los senadores republicanos especialmente de que es bueno o es sano o es, digamos, todo esto genera el argumento sólido para encontrar culpable a Donald Trump de incitación a la resurrección. La gran pregunta, pero por ahora, por las declaraciones y las reacciones de muchos de los senadores republicanos, sí reconocen que fue un momento difícil, reconocen que los agitadores y estos terroristas internos deben ser castigados, pero ninguno, muy pocos, casi ninguno, ha dado siquiera señales de querer tener por lo menos la mente abierta para declarar a Donald Trump culpable de incitación a la insurrección. Así que, Juan Carlos, parece que esto termina de la forma como se esperaba. Donald Trump podría ser absuelto este fin de semana. Veremos. Muchas gracias, Yone Molinares, desde el complejo del Capitolio. Se sabe el proceso, se sabe lo que puede ocurrir. El resultado parece definido. Veremos si hay sorpresa. Del Capitolio vamos a Washington. Allí se encuentra Gustavo Valdés. Gustavo, conocemos detalles sobre la seguridad, pero también sobre el por qué se puede tener un panorama más claro de lo que ocurrió el 6 de enero. Así es, Juan Carlos, y hay que agradecer a una persona que se llama Crush Override. Ese es su nombre virtual que usa en el Internet. Es una mujer que, identificada con la que CNN platicó esta tarde, ella dice que cuando se dio cuenta que el sitio de Internet Parler, que es en donde muchos de los seguidores de Donald Trump, mucha gente de extrema derecha en una red social, que es en donde estaban compartiendo videos, cuando se dio cuenta de que Amazon estaba cancelando el contrato para darle servicio para estar en línea, ella decidió ir a buscar todos los videos que estaban en esta plataforma y bajarlos para guardarlos, porque sabían que se perderían y que pudiera ser evidencia. En total, dice, bajó 30 terabytes de videos. 30 terabytes son 30,000 gigabytes. Para darte una idea, una hora de un programa, por ejemplo, de Netflix, vamos a decir que de Selena, una hora de programación es aproximadamente 1 gigabyte. Así es que serían 30,000 horas de videos las que ella bajó de la nube de Parler, los guardó, los hizo públicos inicialmente en el sitio de ProPublica, que es un sitio de periodismo sin fines de lucro, y de ahí los investigadores pudieron utilizar estos videos que estamos viendo, que están dando otra perspectiva
para saber qué fue lo que pasó el 6 de enero. También algunos de estos videos, según nuestro compañero Evan Pérez, está utilizando para determinar qué fue y quiénes fueron los responsables de la muerte del agente de la policía del Capitolio que falleció en esta insurrección del 6 de enero. Así es de que alguien que se puso muy listo, muy lista en este caso, al darse cuenta de que toda esta evidencia se pudo haber perdido, se dedicó, utilizó sus habilidades en computación y bajó todos estos videos que ahora son parte de la evidencia de los congresistas demócratas en contra del expresidente Donald Trump. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo Valdés, reportando desde Washington. Y seguimos con el análisis de lo que ocurrió hoy. Le doy la bienvenida a Rosa Townsend, quien nos acompaña desde la Florida. También está Dan Restrepo. Comienzo con Rosa. Rosa, fueron un poco menos de 8 horas de jornada. Lo que escuchaste, lo que viste, la presentación, ¿cómo te deja hoy, a más de un mes de la insurrección del 6 de enero? Bueno, yo creo que ha sido una presentación extraordinariamente bien hecha. Han creado una narrativa a base de las imágenes y de los tweets y de toda la narrativa que han ido contándonos, que nos ha hecho revivir a todos los ciudadanos, pero también y fundamentalmente a quienes tienen que revivirlo, que son los que lo vivieron en persona, los senadores y congresistas, es decir, en el Congreso, ¿no? Yo creo que ha sido una excelente presentación y lo que me queda, como me preguntabas, pues es si después de esta presentación, y por cierto, la pésima presentación que hicieron ayer los abogados de Trump, desafortunadamente para el expresidente hicieron una pésima presentación, no sabemos lo que hará mañana, pero después de la de hoy, que ha sido tan contundente, no veo cómo los senadores republicanos pueden negarse a condenar al presidente en este impeachment. Francamente, no entiendo cómo pueden hacerlo, salvo que una vez más lo hagan por pura cobardía, ¿no? Como lo han estado haciendo hasta ahora. Ahora, Dan, estamos hablando de un juicio político y aquí las consecuencias de votar es enfrentarse a Trump con un voto simple luego de, si lo llegaran a condenar, inhabilitarlo de por vida. No es un juicio penal y entonces aquí el proceso es distinto porque escuchamos a senadores que ya dicen, sí, no me gustó, me impresionó, recordé ese momento, pero no voy a votar para condenar. Sí, es enfrentar a Trump, pero también es enfrentar a una base radicalizada dentro del mismo Partido Republicano. Y a fondo ese es el problema que tenemos. Tenemos un partido político en crisis y un partido político que ha decidido a su fondo que el poder es más importante que la democracia. Y eso es fríamente lo que estamos enfrentando en este juicio como lo enfrentamos a lo largo de los últimos 4 años. Es imposible, después de ver lo que vimos hoy, después de vivir lo que se vivió el 6 de enero y en las semanas y meses antes del 6 de enero, de pensar que el entonces presidente de los Estados Unidos no intentó un autogolpe y que eso tiene que ser algo que llega a condenar a un presidente que intenta hacer eso en un juicio político. Y la única manera que eso no pasa a ser algo culpable es que el partido que tiene el deber y la responsabilidad de cumplir esa culpabilidad no tiene los principios para hacerlo. Y desafortunadamente creo que a pesar de una maravillosa presentación y narrativa que hicieron los fiscales hoy, y lo que me imagino que mañana será otra magnífica presentación sobre un crimen que está bien documentado, no está en duda el crimen, pero sí está en duda los principios de la mitad del jurado, que es los 50 republicanos en el Senado, y no creo que llegamos a tener 17 que ponen a principios y país por encima de partido, tristemente. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos con más de lo que ocurrió hoy en esta primera jornada para los fiscales de la Cámara de Representantes de presentar las pruebas que demuestran que el entonces presidente Donald Trump, incitó a la insurrección luego de una prolongada campaña
de propagar una mentira, lo que ha sido escrito como la gran mentira de un fraude que no ha podido demostrar con evidencias. Ya volvemos. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. It's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger. Estos agresores estuvieron aquí, pasaron por sus mesas, despachos y profanaron este sitio. Y el presidente estaba sentado disfrutándolo. Estaban aquí para que no pudiésemos seguir con la certificación de la elección. Y dentro de la sala de la Cámara se escucha cómo están golpeando las puertas. Esos tweets todos se centraban en una sola cosa. Estaban motivando ese odio, incitando a sus simpatizantes a hacer esto. Seguimos con el análisis. Rosa, algo que me llama la atención, vimos los eventos con declaraciones, con imágenes, con las imágenes nuevas en donde se ve, por ejemplo, al senador Romney corriendo, al vicepresidente Pence en ese entonces siendo evacuado, pero no he escuchado que se hable de las cosas por su nombre. No he escuchado a los fiscales de la Cámara hablar de un intento de golpe de Estado como ocurrió ese día en Estados Unidos. Legisladores que estaban dispuestos a votar para desconocer una elección que había sido certificada y que era legítima, pero que aún así, más de 140 representantes a la Cámara intentaron objetar los resultados de más de un estado. Lo que pasó en Estados Unidos es muy serio y lo que demuestra hoy es que no fue algo que surgió de una manifestación que se salió de control. Aquí hubo más, eso seguramente se verá con las investigaciones, pero Estados Unidos estuvo ante un intento de golpe de Estado tanto a la fuerza como lo que ocurrió a nivel legislativo. Definitivamente, no solo lo que todavía se va a descubrir de lo que vivimos hace un mes, ¿verdad? Pero yo creo que esto hay que contextualizarlo también. Por una parte, respondiendo a lo que tú me preguntabas, es verdad que los managers, los fiscales hoy no le han llamado por su nombre, que fue un intento de golpe de Estado. Lo han dicho de otra manera, ¿no? Lo han edulcorado de alguna forma para no decir una palabra tan fuerte. Pero lo que yo creo es que esto hay que contextualizarlo primero porque esto ha sido el producto de un proceso por parte de Donald Trump que sí lo han en la narrativa que han creado hoy, sí lo han establecido, ¿no? Es decir, durante un año estuvo agitando a esa base que ha radicalizado a lo largo del tiempo, que ha fanatizado. La estuvo agitando las emociones. Después la convocó a Washington y finalmente cuando estaba en Washington le dio órdenes. Eso creo que queda muy establecido y hay que contextualizarlo en lo que significa y en por qué pasa ahora. Porque el Partido Republicano está en una guerra civil en estos momentos y lo que estamos viendo es el desplome moral de principios de un partido, del Partido Republicano. Ellos tienen un gran problema interno, parte por la cual, como decíais antes, como hemos dicho, ¿no? Los senadores están acobardados, intimidados, también porque anteponen, fundamentalmente, porque anteponen el mantenerse en el poder ellos mismos frente al patriotismo, a lo que deben hacer. Porque, de nuevo, si esto no es suficiente para condenar, si un intento de golpe de Estado en Estados Unidos por parte del presidente no es suficiente razón para condenarle, entonces, ¿qué es? Pero como decimos, contextualizando, ¿no? El Partido Republicano está en pleno desplome moral. Y yo escribía el otro día en mi columna, ¿no?
que esta yo creo que es la última oportunidad que tiene el partido en pleno desplome, en plena guerra civil, de retomar los principios que tuvieron durante mucho tiempo el Partido Republicano y que en este momento no existen porque esa base de fanáticos, francamente los de QAnon y todos los demás, han tomado el Partido Republicano. Y ahora lo que estamos viendo, entre otras cosas que leía hoy en el New York Times, es que hay los miembros del Partido Republicano, más de 120.000, creo que cerca de 130.000 han salido del partido. Es decir, la gente se está yendo masivamente porque ¿quién quiere tener esa reputación, ¿no?, de pertenecer a un partido que está desplomando en estos momentos? No sé si respondo a lo que tú me preguntabas. Sí, Dan, es un síntoma claro de esas divisiones, porque veíamos cómo Kevin McCarthy, líder de la minoría en la Cámara, se distanció y responsabilizó a Trump el día de los hechos, pero luego fue a visitarlo a Mar-a-Lago en una visita que fue comparada con la ceremonia de besar el anillo en el ámbito religioso. Y aquí la pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿Cómo pueden, si ya vimos que McConnell y McCarthy se han ido acercando nuevamente a Trump, cuando vemos que Trump se está debilitando? En las encuestas se ha caído y el no tener redes sociales parece que está surtiendo un efecto de no permitirle dominar el ciclo noticioso. Sí, pero de nuevo, Donald Trump es síntoma del problema que hay en el Partido Republicano, no es causa de ello. Y tristemente creo que la guerra civil dentro del Partido Republicano ya se perdió. O por lo menos los que creen en nuestra democracia y nuestra democracia representativa ya perdieron dentro del Partido Republicano. El Partido Republicano hoy por hoy es un partido radicalizado de extrema derecha, de conspiración y de nativismo. Y eso es un problema básico no solamente para el Partido Republicano, obviamente, pero para nuestro país y nuestro sistema de gobierno. Nuestro sistema de gobierno requiere dos partidos fuertes, representantes de amplias porciones de nuestro país. Y hoy por hoy el Partido Republicano, o por lo menos el electo que está en Washington, no es eso. Es un partido radicalizado, un partido que cree en el poder y no en la democracia, cree en la división, cree en la conspiración y no cree en hechos básicos y normas básicas de nuestro sistema. Entonces, la guerra civil se ha perdido. Lo que va a ocurrir ahora con esos restos del partido que creen en la democracia, que creen en principios conservadores tradicionales, es una gran incógnita. Se van a tener que remontar y empezar distrito por distrito, estado por estado, escaño por escaño, de recuperar esa representatividad de una amplia gama de los estadounidenses. Hay estadounidenses conservadores que no son representados por ningún partido organizado en este momento. Hay una oportunidad de organizarlos, pero es una tarea de mediano y largo plazo, porque tristemente la guerra civil, los radicales lo han ganado dentro del Partido Republicano y lo vamos a ver tristemente al final de este juicio, donde no encuentran a un presidente de los Estados Unidos que intentó un autogolpe, no lo encuentren culpable de violar sus requisitos hacia nuestra Constitución y nuestro sistema de gobierno. Rosa, ¿esto qué impacto puede tener? Estamos ya hablando de elecciones intermedias 2022, muchos tienen la mira puestas allí y hay legisladores que han llegado y están haciendo campaña desde antes de llegar. Pero ¿esto va a trascender o se va a quedar en una controversia más sobre la presidencia de Donald Trump y la figura de Donald Trump? Bueno, realmente en estos momentos es difícil tener una respuesta que se acerque a la realidad de lo que puede pasar, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis estado comentando, ¿no? De que el hecho, que creo que tú decías que el hecho de que Donald Trump no tenga ahora Twitter, o sea, que no esté en los medios de comunicación, que su presencia haya desaparecido, excepto ahora porque estamos en el juicio, eso sí tiene un impacto y lo tienen las encuestas. Entonces, la aspiración de Donald Trump, por supuesto, es seguir controlando el partido, seguir a base de intimidación, ¿no?, que es lo que ha hecho siempre, a base de intimidar a quienes tienen que postularse de nuevo dentro de 2 años para que él siga teniendo una presencia dominante en el partido.
Es difícil responder ahora mismo. Desde luego yo creo que lo que sí se puede responder en estos momentos es que no la va a tener ni mucho menos al nivel que la ha tenido. Mucho dependerá, y tienen la llave los senadores en estos momentos, de si lo condenan. Y entonces no puede, porque recordemos que si lo condenan en el impeachment, no podría presentarse a ningún cargo político después. Esa es la clave de este proceso. No solo que lo condenen, sino que le impidan presentarse, ¿no? Hay una cláusula en la Constitución que le impediría presentarse y que se puede votar después de una condena. Si eso ocurre, entonces Donald Trump se ha acabado, porque ya no tiene ningún horizonte político y, por tanto, todos esos republicanos que se tienen que presentar dentro de 2 años y que le temen todavía, pues no le tendrían temor. Le tendrán menos aunque salga absuelto. Eso sin duda por la escasa presencia que tiene y porque su figura ha disminuido y seguirá disminuyendo. Pero desde luego si le condenan, pues prácticamente es el fin de Donald Trump políticamente hablando, desde luego. Por eso, de nuevo, el Partido Republicano, que como decíais, tiene, la guerra civil la están ganando hasta el momento el sector fanático y radical, este juicio es la oportunidad para el sector no radical que se plante y lo condene. Se necesitan solo 17 valientes, déjame decirlo de esta manera. Se necesitan solo 17 senadores que se liberen de las cadenas de Trump, porque además son los primeros interesados. Si él amenaza conseguir con que se va a postular de nuevo en el año 2024 a la presidencia, si eso está ahí colgando, ¿no?, en the background, ¿qué otros candidatos pueden presentarse? O sea, que sería como un ancla, ¿no?, que arrastre todavía más al Partido Republicano, y yo creo que quizá no sean conscientes, o sí lo son, pero la cobardía les puede. Pero esta semana o la siguiente, cuando sea el voto final, es la oportunidad de ponerle fin a esta situación con Donald Trump y que el Partido Republicano vuelva a llamarse republicano y no trumpicano, ¿no? Es lo que es ahora, creo yo. Dan, y es interesante porque muchos de los que votaron para decir que esto no era constitucional tratan de moldearse en Trump y se creen el próximo Trump, pero Trump solo hay uno. Escuchaba, por ejemplo, el senador Ted Cruz, quien votó para determinar que esto no era constitucional. Dice que él, que es abogado, como lo eres tú, consideraba que la Constitución sí da espacio para hacerle un juicio a un expresidente, pero que no están obligados a hacerlo y que por eso él votaba en contra. Que aunque existe el derecho de hacerlo, tienen la potestad de no hacerlo, y por eso vemos estas explicaciones en las que se contorsionan mucho para defender algo que es muy difícil de defender. ¿Ves esas figuras tratando de llenar ese vacío de Trump? Porque en política este sería el momento para, como destaca Rosa, para sacar a Trump del camino, pero la pregunta es, ¿están dispuestos a hacerlo? Creo que es obvio que no lo están. Creo que ningún precandidato republicano en este momento va a votar a condenar a Donald Trump porque piensan que es mala política dentro del mismo partido republicano. Y vuelvo al punto anterior. Trump es síntoma de lo que ha ocurrido al Partido Republicano a lo largo de los últimos años. No es causa de ello. Muchos piensan que es causa de ello, que quitas Trump de la ecuación y el Partido Republicano vuelve a ser el Partido Republicano de hace 20, 30 años. No lo es y no lo va a ser. Y entonces los precandidatos son los más firmes en apoyar a Trump en este juicio porque piensan que es buena política dentro de la base más dura del Partido Republicano moderno. Y creo que es importante reconocer que aciertan en eso. En términos de cálculo frío político dentro del Partido Republicano como existe hoy, están haciendo un buen cálculo los que están apoyando a Donald Trump. Dan Restrepo, Rosa Townsend, acompañándolos con el análisis en esta jornada de juicio político contra Donald Trump. Muchas gracias a ambos. Nosotros a la pausa, ya regresamos con más.
pruebas mostrarán que el expresidente no fue una persona inocente. Él claramente incitó la insurrección de ese 6 de enero y mostrará que Donald Trump entregó su rol de comandante en jefe y se convirtió en el incitador en jefe de una insurrección peligrosa. Y esto fue, como lo dijo uno de nuestros colegas, el 6 de enero, la traición más grande del juramento presidencial en la historia de Estados Unidos. La evidencia en este caso es abrumadora. El presidente Trump, su conducta que desembarcó el 6 de enero fue deliberada, planeada y premeditada. Esto no fue un discurso, no fue un tuit, fueron decenas, en rápida sucesión, con detalles específicos. Estaba actuando como miembro del comité organizador. De hecho, cuando tenía a su turba en Washington, él nos advirtió que él sabía lo que venía. El congresista Eric Swalwell de California presentando parte de los argumentos hoy en contra del expresidente Donald Trump. Seguimos con el análisis. Ahora nos acompañan para hablar de la perspectiva legal. Está el profesor Rafael Cox Alomar, experto en Derecho Constitucional, y Jonathan Díaz, abogado del Campaign Legal Center, quien es experto en Derecho Electoral. Profesor Cox Alomar, gracias por acompañarnos. Bueno, usted vio el juicio, escuchó los argumentos. ¿A qué conclusiones llega a esta hora? Bueno, la evidencia realmente es una evidencia sólida que se tiene contra Donald Trump, pero es importante destacar que este no es un juicio legal, este es un juicio eminentemente político y hace falta 67 de 100 senadores para lograr una convicción, con lo cual hacen falta 17 republicanos que apoyen una convicción. Y ese es el desafío más importante, de que se unan 17 republicanos, independientemente de la prueba, de la solidez de la prueba. Jonathan, lo que has visto hasta este momento en esta primera jornada de presentación de argumentos por parte de los fiscales de la Cámara. Bueno, los fiscales de la Cámara han presentado un caso muy claro y muy sencillo, que el expresidente Donald Trump fomentó esta turba violenta y la incitó a atacar al Congreso para interrumpir el conteo de los votos electorales y prevenir que el Congreso confirme a Joe Biden como ganador de la elección. Fue una presentación muy bien organizada y también a veces emocionada. Vimos hoy videos del ataque que no lo habíamos visto antes, que confirmaron que el vicepresidente Mike Pence y los congresistas y senadores estaban verdaderamente en peligro muy serio y que fue un milagro que no ocurrió una tragedia peor. Como dijo, este es un juicio político, y no quiero hacer predicciones sobre cómo van a votar los senadores, pero ellos no son la única audiencia de este juicio. También, como dijo el fiscal principal, Jamie Raskin de Maryland, este juicio se trata también de la verdad y el público americano también es audiencia para este juicio. Rafael, decías, este no es un juicio político, es un juicio político, no es un proceso penal, pero sí hoy se supo que en Georgia ya hay 2 investigaciones, una de ellas de carácter penal a nivel estatal. ¿Cuáles crees son las consecuencias de presentar esta evidencia y qué estrategia puede tener una defensa ante los argumentos como los de hoy, que están acompañados por declaraciones, por videos, por la hora frente a un jurado que vivió esto en carne propia, porque los senadores estaban ahí cuando esta turba se tomó el Capitolio? Bueno, son 2 rutas distintas. El juicio político en el Senado lo que busca es la descalificación, la inhabilitación a futuro de Donald Trump para que no pueda volver a ocupar posiciones en el gobierno federal. La acción que apenas comienza en Georgia es un proceso de investigación criminal que puede desembocar en acusaciones criminales más adelante. Un proceso que toma tiempo y eventualmente el presidente tendrá la oportunidad de defenderse de las acusaciones que se puedan radicar. Eso va a depender de la investigación y del criterio de la Fiscalía en Georgia
que es la que en el análisis final decide si radica o no radica cargos en contra del presidente, el expresidente. En el caso, Jonathan, de la insurrección, es incitar a la insurrección, pero el argumento y esa parte no la hemos escuchado, seguramente será parte del proceso mañana. Y hablaba yo lo de Georgia está relacionado con la llamada que el presidente Trump le hizo al secretario de Estado de Georgia pidiéndole que le encontraran los votos que no aparecían. Y eso es parte del cargo contra el presidente en este juicio político, porque aquí no estamos hablando sobre una manifestación que se salió de control, sino de un proceso mayor que venía de una gran mentira de negar un resultado que había sido certificado por ley y que no podía ser modificado como quería el presidente. Exactamente. Lo que dijeron hoy los fiscales, lo que enseñaron con videos y con sus argumentos, fue que esta insurrección violenta no solamente ocurrió por razón de lo que dijo el presidente ese mismo día, sino que fue la culminación de una campaña de meses durante los cuales Donald Trump dijo esa gran mentira, que habían robado la elección. Y fueron esas mentiras dichos por meses y meses que crearon la violencia que vimos el 6 de enero. Rafael, hasta ahora no sabemos si habrá testigos. Eso se va a definir cuando terminen las 16 horas de los fiscales y las 16 horas que le corresponden a los abogados de la defensa. No está claro que las van a usar todas. Ahí se tomará la decisión. ¿Conviene o no tener testigos en este caso? Y uno de los argumentos para no tenerlos es que los testigos son todos los senadores que estaban ese día en el Capitolio. ¿Pero eso cambia el proceso o vemos una dinámica política en que quieren acabar esto rápido porque a pesar de la evidencia, a pesar de los argumentos, está claro, a pesar de las pruebas, no de la evidencia, a pesar de las pruebas está claro que es difícil que 17 senadores voten para condenar a Trump? No, lo primero es que me parece que hay un consenso entre demócratas y republicanos en el Senado para tener un juicio corto. En la medida en que tienes testigos, pues se alarga el proceso porque el presidente entonces tiene el derecho de poder contrainterrogar a esos testigos. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto a las reglas de procedimiento y las reglas de evidencia, las dictamina el propio Senado. No existe en la Constitución ningún tipo de reglamentación al respecto. El Senado es el que va haciendo las reglas a medida que va corriendo el proceso. Y la prueba es directa. En este caso no hace falta prueba circunstancial, la prueba es directa, la prueba está ahí, la prueba son los textos, los mensajes, los emails, las declaraciones del presidente Trump y lo que todo el mundo vio allí ese día en el Congreso, que estaban todos ellos, porque había una sesión conjunta de Cámara y Senado, ese 6 de enero. Y con esa información vamos a la pausa y seguimos con más el análisis de la perspectiva legal con Rafael Cox Salomar y con Jonathan Díaz. No se vayan, estamos en esta transmisión especial. Es apenas el cuarto juicio político en la historia de Estados Unidos, el segundo contra Donald Trump y el primero que se hace contra un expresidente. Él hubiese podido de forma directa intervenir para frenar a esta turba. Era el deber de él como comandante en jefe, frenar a la violencia. Y él solo tenía ese poder, no solo porque tenía un papel único como comandante en jefe, sino porque ellos creían que estaban siguiendo sus órdenes. Lo dijeron. Luchamos por Trump, luchamos por Trump. Fuimos invitados por el presidente. Pensé que yo estaba siguiendo a mi presidente, siguiendo lo que nos dijeron que hiciéramos. Rafael y Jonathan, una pregunta breve para una respuesta breve. ¿Tienen la defensa de Trump cómo contrarrestar todo lo que han hecho los fiscales? Y comienzo con Rafael. Bueno, el planteamiento de él va a ser que sus expresiones estaban cobijadas por la primera enmienda y que por consiguiente le asiste el derecho constitucional a decir lo que él le parezca sin que eso acarree una consecuencia jurídica. Ese debe ser el argumento fundamental de él de cara a todo el proceso. Y Jonathan. También creo que van a decir que los atacantes estaban haciendo
haciendo lo que hicieron solos, que ya lo tenían planificado, que iban a hacer el ataque sin la ayuda y sin el apoyo del presidente Trump. Y también todavía van a decir que el Senado no tiene el poder de decidir este juicio político. Jonathan Díaz, Rafael Cox Alomar acompañándonos. Es apenas el primer día de argumentos de presentación de pruebas de los fiscales. Tendremos que esperar el segundo día luego que lo hagan los abogados de Trump. Muchas gracias por acompañarnos nosotros. Vamos a la pausa. Y ya saben, la invitación es para que nos acompañen este jueves. Seguiremos con nuestra cobertura continua del juicio político contra el expresidente Donald Trump. Quedan por lo menos 8 horas disponibles, no está claro que las van a usar los fiscales de la Cámara, y el viernes entonces será el turno de los abogados defensores de Donald Trump. Nos despedimos de esta transmisión especial, gracias por acompañarnos mañana de nuevo con el juicio político contra Donald Trump. Hasta luego.